y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Muy buenos días. Mi nombre es Luis Fernando Lozano, Senticite Colombia, y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes este tiempo especial de devocional. Bueno, y comencemos en este día con algo. Vamos a pensar en cuántas oportunidades usted se ha encontrado con diferentes tipos de personas, grupos, sin importar ni hacer de pronto énfasis el color, la religión, lo que sea. Sucede algo particular, y es que generalmente nosotros nos centramos en diferentes conversaciones, pero esas conversaciones en muchas oportunidades no nos lleva a nada. En muchas oportunidades, de igual manera, suceden circunstancias como charlas por situaciones que nos preocupan. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema que es lo que nos debe verdaderamente preocupar a nosotros como hijos de Dios. La palabra de Dios registra en el libro de Hechos, capítulo 1, versos del 6 al 8. Dice la palabra de Dios: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, aquí hay algo particular. Y como todos nosotros, en cierta oportunidad Jesús estaba dialogando con sus discípulos. Ellos le hicieron una pregunta: ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y él les quiso decir literalmente: ¿para qué se preocupan por eso? Eso ni siquiera lo sé yo, eso es cuestión del Padre. Lo más importante es que ustedes, como mis seguidores, como mis discípulos, se preocupen es por recibir al Espíritu Santo. Porque cuando ustedes y yo recibimos al Espíritu Santo, en el momento que recibimos a Cristo en el corazón, automáticamente es lo que sucede. Dios nos da las arras de la salvación, que es su maravilloso Santo Espíritu. Y cuando ello sucede algo particular en nosotros. Es lo que se supone debe suceder. Y es que a partir de ese momento, ustedes y yo comenzaremos a ser testigos en todo lugar donde vayamos. Para ir contextualizando, ¿qué es lo importante de nuestras conversaciones? Primero, no importa el grupo con que usted se reúna. Es importante que usted toda conversación la lleve a que aquellas personas que comparten con usted a diario le lleve a recibir al Señor Jesucristo. Vamos a meditar, profundizar y a reflexionar en lo que acabamos de ver. Es curioso que cuando los discípulos del Señor le preguntan que si él iba a restaurar el reino de Israel en su tiempo, Jesús les responde, como les decía, no te corresponde, no les corresponde a ustedes. Pero les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces podemos preguntarnos en este día, pero ¿qué conexión tiene la restauración de Israel y ser testigos de Cristo en el mundo? Pues bien, resulta que el rey de Israel les llevó y les hizo un desafío. No se centren en cosas que ustedes no pueden controlar. Y es lo que justamente el Señor nos dice a los cristianos en esta época. No nos preocupemos por cosas que no tenemos el control. Lo más importante es que usted y yo llevemos
a que las personas reciban en su corazón a aquel que sí es capaz y tiene la potestad y el poder para restaurarnos. Es la verdadera preocupación de nosotros, porque si un individuo, que el único que lo puede transformar es el Señor, pues entonces preocupémonos, porque si eso se convierte en una ola y todo el mundo va a conocer, entonces el mundo entero será restaurado. Pero no podemos pretender que las cosas se den por arte de magia, porque es importantísimo entender que el reino de Dios es eterno. Y cuando los días sean cumplidos y durmamos con Él, entonces, ¿qué va a suceder? Dice la palabra de Dios en 2 Samuel 7:12, que yo levantaré después de ti a un linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como me aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será eternamente. ¿A quién hace referencia la palabra de Dios? Pues obviamente a algo muy importante, y es que aquí se está hablando del Señor Jesucristo, hecho que podemos corroborar en la misma palabra de Dios, en el libro de Hechos 2, capítulo 29 al 32, dice el Señor, del 32 al 36, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, para que sencillamente se sentara en su trono, viéndole antes. Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cada vez, hijitos de Dios, que ustedes y yo tengamos la oportunidad de ejercer la delegación que el Señor nos ha dado como profetas, como sacerdotes, porque tú y yo, sin importar el rol que estemos desempeñando, allí estamos llamados a ejercer el principal rol que Dios nos ha dado, y es el de ser profetas, el de ser sacerdotes para tu familia, para tus compañeros de empleo, para tus compañeros del equipo de fútbol, en el salón de tu hijo, donde estés ocupando cualquier cargo administrativo. Es importante que tú y yo demos a conocer el nombre de Cristo. Él es el encargado de restaurarnos. Y Él se encargará de restaurar el mundo, pero a través de hombres y mujeres que conozcan de ese Jesús que te ha dado a ti y a mí la salvación. Lo que realmente nos debe interesar no son aquella cantidad de problemas que acontecen en la sociedad a diario. Lo que verdaderamente nos debe importar es que usted y yo debemos dar a conocer el nombre de aquel que sí es capaz de restaurar al individuo, y ese individuo es solamente el Señor. Nadie más lo puede hacer. Pues bien, hijo de Dios, qué tan importante y qué tan prioritario es que usted y yo busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, pues todo lo demás nos será añadido, como dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 6:33. Por lo cual preguntémonos, ¿es el reino de Dios prioridad en mi vida? ¿Qué tan diligente y obediente soy? He sido a este mandato divino para permitir que el poder del Espíritu Santo se encargue de restaurar personas, familias, civilizaciones completas. Esto es lo verdaderamente importante. Desafortunadamente, muchos hijos de Dios andamos dispersos,
del verdadero objetivo, puestos los ojos en Jesús, el verdadero consumador de la fe, el autor y consumador de la fe. Siempre pensemos de la importancia que la crisis se genera a nivel mundial por la crisis de un individuo. Pero si los hijos de Dios hacemos la tarea juiciosos, de seguro que a partir de aquel momento Dios va a ver en ti ese siervo que Él quiere, ese hijo amado en quien Él va a tener complacencia, solamente porque tú y yo nos vamos a dejar usar por el Espíritu Santo. De modo pues, hijitos de Dios, que si hay algo importante en la vida, de lo que nos debemos verdaderamente preocupar, es por dar a conocer el nombre de Cristo. Recordando lo que la palabra de Dios dice en el libro de Mateo, capítulo 28, del 18 al 20. Usted y yo lo sabemos. Cuando Jesús se acercó y les habló diciendo que toda potestad le era dada a sus discípulos, pero también les hizo el desafío. Por tanto, id a todas las naciones de la tierra, predicando, enseñándoles, enseñándoles que guarden las cosas que Él en el día a día nos enseña. Por eso, hijitos de Dios, qué tan importante es que ustedes y yo cada día disfrutemos de esta delegación. Hagámoslo con amor, porque el amor restaura, el odio acaba, ese amor genera desamor, genera crisis. Por eso, en este día quiero darle gracias a usted y le quiero invitarle y hacerle un desafío, que sin importar el lugar donde te encuentres, hables del amor de Dios, del amor de ese hijo que se entregó por ti y por mí. Seguro que las cosas van a ser diferentes cuando nos dediquemos a ser fiel a su mandato. Bueno, con esto en mente, quiero invitarle entonces a que oremos. Padre amado, en esta hora, oh Dios, quiero bendecirte, Señor. Como tu hijo, como tu siervo, Señor, quiero implorar tu perdón, Señor. Porque en muchas oportunidades nos dedicamos a muchas cosas y nos dispersamos, Señor. Conversaciones que en muchas oportunidades enfocamos a la crisis, no sabiendo, Señor, que aunque la crisis sea muy grande, tú eres aún mayormente grande, Señor. Por eso, amado Dios, en este día quiero presentar delante de ti mi vida y quiero invitarte a ti a que también presentes tu vida delante de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, aquel que un día tú le recibiste en el corazón y que a partir de ese momento Él te hizo su hijo y que te dio el regalo más maravilloso, que es el Espíritu Santo. Y cuando tú y yo recibimos esa unción, ese poder, automáticamente vino en nosotros, nació en nosotros, germinó en nosotros el fruto de su Santo Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Usted y yo debemos aprender a amar primeramente a Dios, segundo a nuestros semejantes. Amémosles como usted y yo nos amamos. Llevémoslas a tener una visión clara de lo que significa la verdadera transformación del mundo. Porque hombres y mujeres dedicados en esa labor evangelizadora seremos un ejército y entonces nos multiplicaremos en gran manera. Por eso, Señor mío, yo te suplico que lo que hoy tú nos has enseñado llegue a cada corazón y allí germine, oh Dios, de manera sobrenatural esa buena semilla y que nos multipliquemos, oh Dios, de 1 a 30, de 1 a 100, oh Dios, y que cada día, oh Dios, veamos tu gloria en el ministerio, a nivel mundial, en el Senti City. Oh Dios, gracias. Gracias por la vida de todos tus siervos en los diferentes países del mundo, pero de igual manera gracias, oh Dios, por cada hijo que hoy
escuche este mensaje. Gracias te damos en este tiempo, Señor. Hoy te oramos bajo la unción y el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre del Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de Meditaciones Teoterápicas.